Yo creo que la cosa era, pues como llevo ya 22 años en los pueblos y en el mundo rural, pues a tocar ese tema. Y estuve buscando así con amigos y pues entre panaderos de comunas, resineros del pueblo, gente que está bueno, que trabaja con animales, con caballos, todo me parecía como apetecible para buscar una historia. Incluso yo mismo ahí en mi curro, con los incendios forestales y haciendo trabajos de silvicultura en el monte, que me parecía así interesante y tal, también un cómic, hablando con gente del pueblo, en fin, huertas, cabreros y cabreras, en fin, con todo el mundo estuve ahí, como que me eché, yo creo, un año buscando guión de qué temas, hasta que nada, en un viaje que iba a Barcelona con un amigo, pues en el Paso de Zaragoza, en Sabores Próximos, que es un colectivo de producción, distribución y consumo que están ahí con la huerta, en la periferia, bueno, en la periurbana de Zaragoza. Y de pronto estábamos ahí, pues en la huerta, que hacía calorcito ese día, pero de pronto empezó a hacer ahí un fresquito y a no ennublecerse, pero a ponerse como azul el cielo, a ver como un rocío inesperado entre los repollos y lombardas, y los pájaros a canturrear. Era todo como muy raro. Y es que, bueno, pues miramos y alguien dijo, mira, que hay un eclipse solar. Y en el eclipse solar, sí, la pongo esta foto porque me hizo mucha gracia, porque a partir de ese momento es como los cristianos que dicen una epifanía, ¿no? Y dices, ostras, pues ¿por qué esto de la huerta y todas estas anécdotas, verdad? Pues lo que hay aquí es un cómic. Y además un cómic que merece mucho ser contado, pues un montón de experiencias de 20 años de colectivos de agroecología, agricultura, no sin capitalismo, pero sí al menos anticapitalista, y intentando gestionar y autogestionar pues lo que es la distribución, la producción y consumo. Este archipiélago de colectivos que empezó arrancando a finales de los años 90 y que enganchó muy bien luego con una propuesta de lo que se empezó a llamar Bajo el asfalto está la huerta, Surco a Surco, una multitud de colectivos con diferentes nombres, pues ahí hay toda una historia. Y con esa emoción y ese eclipse, pues empecé al asunto de pergeñar ahí un cómic, y pues nada, pues eché de manos además, porque yo, pues eso, desde el 99 más o menos que empecé en grupos de consumo, y luego con el colectivo de gente que nos juntamos para hacer lo del BA, Bajo el asfalto está la huerta, y luego pues eso, que menciona también Surco a Surco, pues tenía un montón de material de cajón, de panfleticos, de cosas que habíamos escrito y tal, y el primer panfleto además de darse a conocer del BA, que además lo escribí yo y me sirvió luego para enlazarlo como guión de una primera página de un cómic cuando empecé a retomar la idea de hacer cómic, allá pues no sé, pues por el 2005 me parece, o algo así, 2003 creo que fue, ¿no? Entonces claro, como dije, es que esto está, vamos, confabulado para contar una historia a partir de aquí. Y bueno, echando manos así de panfletos, así de la gente que estamos, bueno, era todo como muy tierno y muy emocionante, y sobre todo también hacer eso, entrevistas ya con ese cauce, así de sentido, hacer entrevistas a gente que está ahora en huertas o de consumidores de estas redes alternativas de consumo y producción, y bueno, con sus vicisitudes, sus anécdotas, sobre todo también las anécdotas, porque bueno, hay unas que son muy divertidas y te sirven también para enganchar con posibles recreaciones de escenas de cómic, que viene muy al caso, y luego también pues eso, con las reflexiones propias mías también, desde luego, y de mucha otra gente que ha pasado por los 20 años así, con mucha gana, con mucho entusiasmo, y bueno, que te cuentan cosas. Hay un popurrí ahí de cosas, pero bueno, entablar siempre un diálogo con la gente y retomarlo con esta excusa, pues es uno de los procesos más divertidos, realmente, hacer un libro y un cómic. Y luego también, bueno, aquí tenéis una fotillo del primer boceto de lo que es el proceso de un cómic, del cómo se hizo, pues está aquí la cosilla de la primera página, y luego una página acabada, que es la primera también del cómic, del boceto a la página acabada, pues ese proceso que hay siempre, ¿no? Que bueno, que tiene conlleva un montón de horas de emoción y de trabajo al mismo tiempo, y que ya estaba ahí
planteado, incluso plantear una estructura así sencilla también de guión y tal, con 3 personajes que tiene este cómic de la huerta y el origen de las cosas, que son pues Iris, Ena, Jano, y luego unos cuantos secundarios, con una estructura así como, bueno, pues ellos están trabajando en el colectivo de Huerta, que es un colectivo de ficción, y ellos son personajes también un poco ficcionados, al igual que todo el mundo, el pueblo que sale donde está la huerta, y bueno, todo es en clave más o menos ficcionada, pero son referencias pues de multitud de reflexiones e incluso debates, conflictos y anécdotas, algunas más o menos divertidas o no, porque bueno, intenté también darle, sobre todo con esa cuestión de los conflictos, porque todos hemos tenido algunas, ¿sabes? Pues cuando has estado ahí viviendo con pasión estos proyectos, como con mucha pasión, de hecho, pues claro, eso en el caliente también hay cuestiones, hay conflictivas, ¿no? Y hay mucha gente así que bueno, que lo lleva ahí con sus traumillas y con sus cosas. Entonces, volver a retratar estos colectivos y retratarme a mí mismo también, de paso, aunque sea en clave ficcionada, pues bueno, yo me planteé que iba a ser para mí al menos más fácil si le daba todo un barniz ahí al cómic de cierto barniz de humor, de que bueno, pues por lo menos así con esa cierta, que no es ligereza porque también estás ahí en profundidad, pero bueno, le das, y para eso ayudan mucho las anécdotas, cosas ahí de cuando empieza en un colectivo de aquellos del VA de una de las ciudades donde estuvo uno de estos colectivos así implantado, pues les dio por hacer nudismo, ¿no? Y ahí tienen toda una ristra de anécdotas muy, muy curiosas al respecto, ¿no? Sobre todo que tenía un cuartel militar justo al lado, entonces, pues bueno, ahí hubo de todo. Y nada, pues esto es las mesas de dibujo donde yo trabajo así en casa y bueno, en fin. Otra cuestión es el entusiasmo en estas iniciativas, que muchas veces hacer agricultura, vamos a poner ahora, profesional, pues sobre todo cuando tienes cierta carestía en las herramientas, en los materiales, te falta dinero y bueno, no tienes mucho para invertir y las cosas van lentas y tal, todo se suple muchas veces con esa pasión y ese entusiasmo, ¿no? Como este cómic, ¿no? Que también es un poco la mezcla de que yo estuve ahí pues 6 años dándolo todo, era el proyecto de mi vida, el trabajar en estas cooperativas y ahora también es un proyecto para mí sensacional, ¿no? La vocación comunicadora, pues un poco tangible, de forma tangible en forma de viñetas y tebeos, ¿no? De esa fusión así, de esas dos pasiones, pues sale esto, pero entonces hacer un ejercicio de ultrasintetización en un tebeo de todas estas cosas, pues tenía su miga, y bueno, lo he intentado y al final pues se lleva este cómic de la huerta y el origen de las cosas, pues este compendio de cuestiones. Y bueno, que he traído libros, o sea que si queréis pues os hago ahí un tatuaje en el libro como recuerdo y si queréis llevarlo para leerlo, pues aquí está.